Bien, continuamos. Esto es México Vive. Seguramente te enteraste y si no, con mucho gusto te platico que se giró ya una sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que despenaliza el aborto a nivel federal. Es una manera de verlo. Ahorita vamos a platicar legalmente exactamente qué sucedió, pero quiero hacerlo de la mano del experto, quien es Francisco Cue. Francisco, coordinador de incidencia en política pública en Grupo de Información en Reproducción Elegida, mejor conocida como GIRE, por cierto. Francisco, antes que nada, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, muy bien, muy buenos días, contento y emocionado con los recientes acontecimientos en la Corte y con lo que está sucediendo con la marea verde en México. Totalmente. Hagamos un poquito de historia, brevemente. Gire formó parte importante de esta sentencia. ¿De dónde viene todo esto que se dio apenas esta semana? Creo que debería de remontarme a precisamente hace 2 años. Ayer se fue el segundo aniversario de una sentencia histórica también en materia de aborto y del derecho a decidir de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar en México, que fue la sentencia del caso Coahuila, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó en septiembre de 2021 que el Código Penal de Coahuila, que castigaba con prisión el aborto voluntario, autoprocurado y consentido, era inconstitucional. Y era inconstitucional porque violaba los derechos humanos, diferentes derechos humanos, reconocidos para las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar. Los efectos de esa sentencia, en el caso de Coahuila, fueron extirpar de la legislación aplicable en la entidad del norte de nuestro país esos artículos y los efectos inmediatos de la despenalización. Pero también obligaban a todas y todos los jueces del país, en todas las entidades federativas que conocieran casos de criminalización por aborto, a resolver esos casos con el criterio que estaba determinando en ese momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en un mundo ideal, vaya, sabríamos que o esperaríamos que conociendo cuál va a ser el desenlace, porque las y los jueces, cuando les presentaban un caso, tendrían que resolverlo así, es decir, no pueden castigar a una mujer por haber decidido no continuar con su embarazo. Esperaríamos que las autoridades de procuración de justicia, como pueden ser fiscalías, ministerios públicos e instituciones de seguridad pública, cejaran en su empeño por criminalizar a las mujeres, a sabiendas de que el resultado es que no se puede impartir una sentencia. Tristemente, la realidad nos demuestra que la criminalización del derecho a decidir permanece. Las denuncias se siguen presentando, las carpetas de averiguación se siguen abriendo. Es así que, derivado de esta sentencia, en el Grupo de Información en Reproducción Elegida tomamos la estrategia jurídica de utilizar las herramientas que estaban a nuestro alcance, que en este caso es la demanda de amparo, en contra de los códigos penales en todas aquellas entidades federativas en donde aún no se ha despenalizado el aborto, como en contra del Código Penal de la Federación, que fue lo que se resolvió precisamente esta semana. La Suprema Corte de Justicia determinó que el Código Penal de la Federación, que castigaba con prisión el aborto voluntario, es inconstitucional. Hace una semana también conseguimos una sentencia muy similar aplicable al estado de Aguascalientes y tenemos, como te decía, es parte de toda una estrategia y esperamos que los siguientes asuntos que siguen pendientes de resolver se resuelvan en los próximos días y semanas en sintonía con estos criterios. Estamos muy optimistas para que el aborto sea efectivamente despenalizado, federal, estatal, nacionalmente. Si no mal recuerdo, Francisco, con Aguascalientes son 12 los estados que forman parte ya de esta parte no penalizada, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Porque la gran pregunta que tenemos es, con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe sentar un precedente para que congresos de los demás estados tomen decisiones al respecto. ¿Se puede ver una especie de coerción como para que esto suceda? La sentencia de esta semana obligará al Congreso de la Unión, es decir, a la Cámara de Diputados Federal y al Senado de la República, a reformar el Código Penal Federal que les compete a ellas y a ellos para derogar el delito de aborto voluntario. Los congresos de las entidades federativas deberían de o podrían utilizar esto como inspiración para reformarlo. Pero lo cierto es que esa sentencia no les va a obligar. Pero como te decía anteriormente, tenemos recursos pendientes de resolverse que muy probablemente, si seguimos esta tendencia que fue la semana pasada en Aguascalientes y esta semana en el Código Penal Federal, donde va a haber una sentencia donde la Suprema Corte les vaya a obligar uno a uno los congresos estatales en donde no se ha despenalizado, los 20 estados que aún faltan, por reformar sus códigos penales. La trascendencia de lo que sucedió esta semana, Alfredo, es que desde 2007, cuando la Ciudad de México despenalizó el aborto voluntario mediante la reforma del Código Penal para el Distrito Federal, las instituciones federales
en la Ciudad de México, dijeron a las derechohabientes, ¿no? IMSS, ISSSTE, que solicitaban los servicios de interrupción del embarazo, que ellas, al ser instituciones federales y que se regulaban por la legislación federal, se veían impedidas en prestar el servicio de aborto, toda vez que el Código Penal Federal lo seguía considerando un delito. Es decir, la Ciudad de México a nivel estatal había reformado su Código Penal para despenalizar el aborto, pero el Código Penal Federal todavía lo contemplaba. Y las instituciones federales, IMSS, ISSSTE, Pemex, se aferraban a ese argumento para negarse a practicar los servicios. Esta excusa que presentaron desde entonces en la Ciudad de México, 2019 en Oaxaca y después en las entidades federativas que han tenido, porque lamentablemente es una situación que se ha repetido, esta excusa la Suprema Corte de Justicia se las quitó el miércoles. Ya no pueden negarse a prestar los servicios. Qué importante. ¿A partir de cuándo? ¿Al día siguiente tienen que publicarse en el diario oficial? ¿Cómo sabemos a partir de cuándo, Francisco? Tendrá que notificarse la sentencia. Hubieron en la discusión del miércoles, no fue una discusión muy profunda, vaya, pero se anticipó, había algunos votos particulares que iban a ser un par de ministros, y eso puede que tome algunos días, pero se notificará la sentencia y a partir de entonces tendrá que surtir efectos. La sentencia se va a notificar al Congreso de la Unión para que emprenda esta reforma al Código Penal Federal y al titular del Ejecutivo Federal para que en sus atribuciones y con sus facultades constitucionales, además de la reforma al Código Penal Federal, en la que también tiene una participación el presidente de la República, también se generen las instrucciones a las entidades bajo su coordinación a final de que los servicios comiencen a prestarse lo antes posible. ¿Cuándo va a ser notificada esa sentencia? Me temo que no lo puedo anticipar. Ok, Francisco, recordemos por favor, porque es una sentencia muy importante para la República Mexicana, pero también tiene responsabilidades. Es decir, cuando se interrumpe legalmente el embarazo se deben cumplir algunos criterios. Recuérdanos cuáles son, por favor. No, cuando se interrumpía, antes de estos recientes acontecimientos, sí se necesitaban cumplir ciertos criterios. Eran los que conocíamos como las causales de exclusión de responsabilidad. Es decir, había ciertos escenarios en donde para interrumpir de forma legal un embarazo, solamente se tenían que cumplir ese tipo de requisitos para poder acceder a uno de ellos. Por ejemplo, que el embarazo hubiese sido resultado de violencia sexual. Y algunas entidades federativas habían reformado sus códigos penales para establecer que antes de autorizar el aborto tenía que la víctima de violencia sexual tenía que presentar una denuncia y obtener la autorización del Ministerio Público y demás. Pero este modelo legislativo, judicial, vaya, que estaba en los códigos penales, es precisamente lo que se está transformando. Y además va en sintonía con las recientes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque lo que acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, que como te imaginarás, no toma decisiones de manera precipitada, sino que constituye grupos de expertas y de expertos para hacer las recomendaciones a los países. Las recientes recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es que este modelo, donde se limita los servicios de aborto al cumplimiento de determinadas semanas, al cumplimiento de ciertas autorizaciones, a que se cumplan ciertos requisitos, todo este modelo debe de abandonarse. Se tiene que abandonar el uso del derecho penal, no se tiene que condicionar el acceso al aborto de acuerdo con ciertos escenarios o autorizaciones. Por el contrario, los estados tienen que tomar las medidas necesarias para asegurarse, para garantizar que los servicios estén disponibles a medida que se vayan solicitando. Entonces, faltará ver cómo va a ser la regulación. El Congreso de la Unión también tiene la oportunidad para, además de reformar el Código Penal, sería conveniente, nosotras empujamos en ese sentido, para que se reforme también la Ley General de Salud, en donde se establezcan las condiciones mínimas en las que se tiene que prestar el servicio. Por ejemplo, que los servicios tienen que ser gratuitos, que tienen que ser a demanda, que se tienen que prestar de manera inmediata, porque te imaginarás, no se pueden retrasar, un embarazo va a seguir avanzando en el tiempo. Tiene que haber este tipo de regulaciones mínimas en la Ley General de Salud y el Congreso de la Unión está ante una buena oportunidad. Hay actualmente en el Congreso de la Unión diferentes propuestas presentadas desde la sentencia de 2021 que te platicaba un poco más atrás y esperamos que el Congreso de la Unión lo retome y se ponga a la brevedad a regular sobre el tema para la tranquilidad de todas y de todos quienes solicitan un aborto. Sí, porque aparte la legislatura como tal termina ya, tenemos votaciones en 2024 para renovar tanto diputados como senadores. Francisco, como ves, nos encanta platicar contigo. Creo que tenemos que tener una segunda cita, si nos permites, para ver cómo avanzan esos tiempos legislativos y para ver cómo se va perfilando esta decisión que de entrada, pues sí, determina que hay un muy buen panorama para mujeres y personas gestantes en ese sentido. Por lo pronto te agradezco y que tengas muy buen fin de semana.
Alfredo, muchas gracias a ti, a todo tu equipo por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio y estamos a sus órdenes para darle seguimiento a estos importantes temas. Muy bonito fin de semana para todas y todos. Igualmente, Francisco Cue de Gire.